Warisata, la Escuela Ilyu. Colección Pedagógica Plurinacional. Serie Clásicos, número 1. Segunda parte. Construcción. Capítulo 2. Génesis de Warisata. 1. Bailón Mercado y una frase histórica. En abril de 1931 fui nombrado director de la Escuela Normal Indigenal de Miraflores, en sustitución del normalista Alfredo Guillén Pinto, que lo había sido desde enero. Mi tarea consistía en preparar maestros para el campo. El caso es que no pude ocupar el cargo más de 15 días, porque descubrí el engaño que la escuela significaba para el país. En concepto mío, era tan solo una obra de simulación porque estaba ubicada en una zona residencial, completamente ajena al indio, y porque en su alumnado no había un solo muchacho campesino. La enseñanza que se impartía a los futuros maestros para consagrarlos al magisterio indigenal era absolutamente teórica, libresca e intelectualista, y los alumnos reclutados en las aldeas seguramente que saldrían dispuestos a cualquier empresa menos a la enseñanza en el campo. Así, desde sus comienzos, quedaban defraudados los propósitos, ciertamente sinceros, de don Daniel Sánchez Bustamante, y ya entonces se manifestaba, en las escuelas destinadas al indio, la monstruosa farsa del normalismo, enfermedad que ha corrompido a toda una generación de maestros bolivianos. Cuando me percaté de que lo que en realidad se montaba era un semillero de burócratas, y nada dispuesto a complicarme en tan burda comedia, me dirigí al ministro Mercado diciéndole con toda claridad y franqueza que renunciaba al cargo porque aquella no era una escuela indigenal ni nada por el estilo, constituyendo un engaño al que no iba a contribuir. Perdóneseme las referencias personales. No tengo más remedio que hacerlo, porque la historia de Warisata es, asimismo, la autobiografía de mi vida. Por ello, sin falsas modestias, he de señalar cuánto tuve que hacer y decir en el proceso de la Escuela Campesina de Bolivia. Pues bien, Bailón Mercado, sorprendido por mi actitud, repuso: ¿Qué es lo que entonces piensa usted, Pérez? Yo pienso, le dije, que la escuela del indio debe estar ubicada en el ambiente indio, allá donde él lucha para no desaparecer, que no debe contraerse únicamente al alfabeto, sino que su función debe ser eminentemente activa y hallarse dotada de un evidente contenido social y económico, que los padres de familia deben cooperar a su construcción con su propio trabajo y cediendo tierras como un tributo a la obra de su cultura, que la escuela debe irradiar su acción a la vida de la comunidad y atender al desarrollo armónico y simultáneo de todas las aptitudes del niño en su proceso educativo. Véase cómo, hace 30 años, ya estaban planteados los puntos principales de aquello que se ha dado en llamar educación fundamental, que ahora se aplica en Bolivia como una importación del exterior en cuya génesis no hubiéramos tenido parte. Probablemente impresionado por el calor que puse en mi respuesta, Bailón Mercado contestó apuntándome con el dedo: Eso que está usted pensando, eso vaya usted a hacer. En esta época de mi vida, rememoro estas palabras y veo cómo una simple frase puede tener un contenido histórico, porque el hecho es que fue en ese instante que quedó creada la Escuela Campesina de Bolivia. Recibí la respuesta del ministro con extraña unción y respeto, y algo se conmovió en mi espíritu al sentirme, por fin, destinado a cumplir un mandato tal vez ancestral que dormía en mi sangre. Inmediatamente partí a la altiplanicie andina en busca de la región más apropiada para levantar la escuela. Me embarqué en un camión, en dirección a Santiago de Guata, y en medio de indios y cholitas meditaba en las palabras de Mercado, que a cada instante volvían a mi memoria. Eso que está usted pensando, eso vaya usted a hacer. Quería decir que ahora yo era el responsable de una altísima misión histórica, y que era el depositario de la confianza de un hombre en quien, a 30 años de distancia, he de reconocer una excepcional ponderación de espíritu. Ahora, todo dependía de mí, de mi aptitud creadora, de mi capacidad de trabajo. Sin embargo, aún no tenía proyecto alguno en mente, y únicamente me guiaba el afán de ubicar las escuelas de indios en pleno ambiente indio, la que más tarde fue una doctrina, un aporte original a la educación del indígena americano, se fue edificando paulatinamente, a medida que íbamos captando enseñanzas de la vida misma del indio, de sus tradiciones y de su cultura. Llegué a Santiago de Guata, a orillas del lago Titicaca,
donde al saberse mi propósito, muchos personajes de la región me buscaron para pedirme que ubicara la escuela precisamente en esa localidad, haciéndome ver las favorables condiciones del clima y la belleza del paisaje. Percatados de que el proyecto no disponía de fondos, ofrecieron gratuitamente 1 hectárea de tierras en el pueblo, materiales de la región y trabajo gratuito. Realmente, toda la zona de Santiago de Guata era de grandes atractivos, pero hube de desechar el ofrecimiento, porque yo no buscaba la aldea, hereditaria de los vicios coloniales y republicanos, sino el Ayllu donde tendría palpitante la realidad indígena. Además, yo sabía que fundando la escuela en la aldea, habrían de ser los indios quienes la levantarían con su esfuerzo y sudor, para que a continuación la aprovecharan únicamente los hijos de la localidad y otros pueblos mestizos. Hubiera sido caer en el mismo pecado de Miraflores, donde los usufructuarios de la normal eran los hijos de los gamonales de provincia, que una vez egresados se convertirían en nuevos explotadores del indio agregados a la ya numerosa fauna que vivía del pongueaje y la servidumbre. Yo quería una escuela levantada en medio de los indios, a la que el autóctono le prestara su desinteresado concurso, que pudiera llamarse efectivamente escuela indigenal y cuya misión fuera beneficiar directamente a los indios y a sus hijos. 2. Cómo llegamos a Barizata y fundación de la escuela. Dejando Santiago de Guata, continué mis exploraciones en densas poblaciones como Calaque, Tiquina, Copacabana y otras. En todas ellas encontré dudas, vacilaciones y desconfianza. No podía ser de otra manera. El gran engañado de siempre, el indio, no podía aceptar de primera intención la propuesta de levantar una escuela no solamente con su trabajo personal, sino además con la contribución de adobes, ladrillos y otros materiales de la zona, y sobre todo, con la dotación de tierras. Me dirigí entonces a Barizata, donde, como he dicho, conocí a Avelino Ziñani en 1917. Al pasar por Achacachi, capital de la provincia Omasuyos, me recibieron las autoridades y vecinos más destacados, haciéndome igual solicitud que los de Santiago de Guata. Respondí que yo buscaba el Ayllu, la comunidad indígena, para edificar la escuela, que el gobierno no disponía de un solo centavo para tal obra y que buscábamos de momento la cooperación del indio en tierras y trabajo. Expliqué que con tales miras me dirigía a Barizata, situada a 12 kilómetros de distancia. El vecindario me expresó su plena conformidad con el plan expuesto, ofreciéndome su amplia colaboración en todo sentido para poner en marcha la obra. En cuanto a las tierras, se comprometieron a adquirirlas por cuenta de la municipalidad, en el lugar y extensión que se indicara oportunamente. Como es natural, acepté los ofrecimientos, que habían de ser materializados, según eso, inmediatamente después de la inauguración oficial de la escuela. Hay que decir que sin tardanza, se tomaron todas las medidas para que al día siguiente nos esperara la indiada de Barizata. Así sucedió. Asistimos a la cita. De entre la gran multitud de indios surgió un hombre, de regular estatura, de evidente ascendencia coya. Era Avelino Ziñani. Nos confundimos en abrazo fraterno y solidario. Estábamos sellando nuestro común destino. Hablé a la multitud en aymara, después de que las autoridades hicieron conocer el objeto de mi visita. Ziñani, a nombre de la comunidad, aceptó todas las condiciones, que eran las mismas que había propuesto en Calaque y otros lugares. Señalé el sitio en que se edificaría la escuela, y poniéndome de pie sobre un muro que había a la vera del camino, indiqué la extensión de tierras que debían ser donadas por la municipalidad. Todos estuvieron de perfecto acuerdo. Volví a la ciudad para informar al ministro, quien exclamó: Pérez ha vuelto con los bolsillos repletos. Corría el tiempo y ya nos hallábamos a mediados de mayo sin disponer de un centavo. Todas las tentativas para financiar recursos resultaron inútiles, hasta que por fin Bailón Mercado consiguió, no sé cómo, la suma de 5,000 bolivianos destinada en su totalidad al pago de haberes del personal. Para entonces ya estábamos a fines de julio. El 2 de agosto de 1931 tuvo lugar la fundación de la escuela, fecha, sin duda, de grave recordación para el país. Fue en homenaje a tal acontecimiento que, años más tarde, el presidente Bush dispuso que el 2 de agosto fuera el Día del Indio. Actitud seguida por organismos educacionales panamericanos que señalaron la misma fecha como Día del Indio Americano. Posteriormente, se eligió el mismo día para decretar la reforma agraria en Bolivia, 2 de agosto de 1953,
con la cual se daba fin al régimen feudal, cumpliendo así una de las proyecciones de Barizata. Ya que nuestro propósito es hacer historia, transcribo aquí el acta de fundación de la escuela, tal como se publicó en el Diario de La Paz, el 2 de agosto de 1936. Guarizata, a los 10 kilómetros de la Villa de la Libertad, ciudad de Achacachi, capital de la provincia Omasuyos, constituidos el 2 de agosto de 1931, a horas 11 de la mañana, el señor prefecto y comandante general del Departamento de La Paz, Dr. Enrique Chertzow, el subprefecto de la provincia don Juan Silva V. El señor Dr. Víctor Andrade, oficial mayor del Ministerio de Instrucción Pública, el presidente de la H. Junta Municipal de Achacachi, señor Claudio Vizcarra Collao, el vicario foráneo de la provincia don Eliseo Oblitas, en nombre del Poder Judicial Dr. Justo Durán, el inspector de Instrucción Indigenal don Juvenal Mariaca. El señor Elizardo Pérez, director de la escuela fundada y demás comitiva oficial, se procedió en acto solemne a la inauguración de la Escuela Profesional de Indígenas de Guarizata. El señor subprefecto de la provincia inauguró procediendo el señor vicario foráneo a la bendición solamente de la piedra fundamental del edificio a construirse para el local de la escuela, acto que fue apadrinado por el doctor Enrique Chertzow. El doctor Andrade, en nombre del Ministerio de Instrucción Pública, clausuró el acto. En fe de lo cual suscriben esta acta en 4 ejemplares que deben ser guardados, uno en la piedra fundamental, otro en la Junta Municipal de Achacachi, otro en la subprefectura de la provincia, y finalmente la última en la dirección de la escuela. Firman, E. Chertzow, prefecto del departamento, Víctor Andrade, delegado del Ministerio de Instrucción Pública. Juan Silva V., subprefecto de Omasuyos, Claudio Vizcarra Collao, presidente de la Junta Municipal de Achacachi. Eliseo Oblitas, vicario de la provincia, Justo Durán, juez instructor de Omasuyos. Juvenal Mariaca, inspector general de Educación Indigenal de la República. Elizardo Pérez, director de la escuela, Humberto Mollinedo, director de las escuelas de Achacachi, Macario Franco, munícipe. Policarpio Sarabia, Ángel Ibáñez, intendente de la Policía de Seguridad. Juan Monterrey, actuario público. Luis Sariñez C. Luis Mollinedo, intendente municipal. M. Mollinedo, presidente de la Junta de Obras Públicas. Anacleto Ceballos, Avelino Siñani y Eduardo Ramos, caciques de la excomunidad de Guarizata. La nómina de firmantes es curiosa, predominando las autoridades de Achacachi, las cuales probablemente no imaginaban la trascendencia que tenía el acto, pues de haberlo sabido, hubieran procurado que la escuela se ubicase lo más lejos posible. 3. Venciendo al medio hostil. El personal de la naciente escuela era el siguiente: director, Elizardo Pérez, maestro de carpintería, Quiterio Miranda, maestro de mecánica y cerrajería, José de la Riva, y maestro de albañilería, Manuel Velasco. Yo no sé qué ojo tuve para elegir a mis 3 compañeros de trabajo. El caso es que nunca en mi vida volví a encontrar tanto tesón, tanta honradez, tanta múltiple eficiencia para el desarrollo de una obra. Recordados sean, y siquiera estas páginas sirvan para rendirles homenaje. El director tuvo que elegir como vivienda una chujia, choza, y hacer vida de indio y con el indio, mientras planeaba sus labores y vencía los obstáculos del ambiente. Los maestros de talleres se acomodaron como pudieron. La pampa era hostil. Se trataba de una planicie situada entre el lago Titicaca y la cordillera, cuyos vientos se cruzaban en frecuentes remolinos. El clima era frígido, el yermo pelado e inclemente. Y todo dominado por la mole del Illampu, a cuya vista el hombre se recoge en religioso silencio, abrumado por su grandeza y níveo resplandor. Pronto se percató el director de Barizata de que había elegido para su labor no precisamente un ayllu, sino un centro latifundista donde no llegaban a una decena los indígenas libres, esto es, pertenecientes al ayllu. Barizata había sido absorbida por la hacienda y funcionaba como territorio sujeto a la explotación de los terratenientes achacacheños, quienes habían despojado paulatinamente al indio hasta convertirse en dueños de casi toda la zona. El descubrimiento no le arredró y, por el contrario, lo consideró una suerte, pues de ese modo su acción sería más densa, más virtual y enérgica. Había ido a caer en un lugar donde el problema indígena se ofrecía en sus aspectos más álgidos. Convenía, pues, quedarse. Sin embargo, los indios le miraban con recelo, pensando tal vez que el nuevo maestro no se diferenciaba gran cosa de los otros que conocían.
Al día siguiente de la fundación inscribimos hasta 150 alumnos para su alfabetización, encargando esa tarea al maestro de la riba, el mecánico. Habíamos llevado abundante material de enseñanza: cuadernos, silabarios, libros de lectura, reglas, lápices, tiza, plumas, etc., riqueza que deslumbró a los niños indios. El carpintero instaló su taller en una choza y el mecánico puso sus herramientas en otra chujía junto a la mía. El albañil inició sus labores a la vera del camino, azotado por furioso vendaval. Las herramientas, muy deficientes por cierto, eran de su propiedad. Por último, dijimos a las autoridades indias que desde el día siguiente esperábamos la colaboración de los pobladores del lugar, para lo cual apenas contábamos con 2 picos, 2 palas y 2 carretillas, que yo llevé de mi casa en La Paz. Así fue como empezamos a trabajar, hace 30 años, en el páramo de Barizata. Nada hacía suponer que un día, en el mismo lugar, se alzarían las monumentales construcciones que hoy se ven. En aquella época no existía sino la capilla que se ve en el recodo de la montaña, y junto a ella una chujía que servía de dirección. Fue en el recinto de la capilla donde funcionó el primer curso de Barizata, y juzgo yo que nunca hubo una mística tan honda como la que vibraba al escucharse al maestro de la riba, enseñando la letra a los desarrapados. Santidad de otra clase, ciertamente, que venía a llenar los espíritus con un hálito de esperanza y redención. El día señalado no se presentó un solo indio. El albañil Velasco y yo principiamos la obra. Hicimos el trazo del edificio de acuerdo a un plano que me facilitó la dirección del Instituto Americano de La Paz y que corresponde al local que posee sobre la calle Ecuador. Después, nos pusimos a abrir los cimientos. Transcurrieron los días. En la soledad de la pampa parecíamos los únicos seres vivientes. Los indios no se nos allegaban. Nos hacían sentir nuestro aislamiento y la vida comenzaba a hacérsenos difícil. La municipalidad de Achacachi no se acordó más de su promesa de dotación de tierras, y lo mismo ocurrió con todos los ofrecimientos tan espontáneamente realizados. Mis requerimientos para lograr alguna ayuda no tuvieron resultado alguno. Estábamos al frente de un proyecto que yo adivinaba de gran magnitud, y para llevarlo a cabo no teníamos otro instrumento que una inquebrantable perseverancia. De haber perdido la fe en esos instantes, no hubiera existido Barizata. Tuve urgencia de viajar a La Paz por un par de días. A mi regreso, encontré a los 3 maestros y a la señora María Romero, esposa del mecánico, esperando un camión a la vera del camino, para restituirse a La Paz. Habían resuelto marcharse en vista de la hostilidad del ambiente y de la aparente inutilidad de los esfuerzos realizados. Tuve que persuadirles de que desistieran de tal propósito, calificando su abandono como una retirada vergonzosa, ya que nuestro deber era mantenernos en el lugar a costa de cualquier sacrificio. Los pobres maestros aceptaron mis palabras y se quedaron, y para que pudieran sobrevivir viajé nuevamente a La Paz para llevarles, de mi despensa, los víveres necesarios. En cuanto al gobierno, todavía no había pagado un centavo de nuestros haberes. Así fue como, un día a las 3 de la tarde, se me presentó Avelino Ziñani, cuya ausencia ya me estaba apesadumbrando. No tengo tiempo de hablar, le dije, pero ayúdame. Y así continuamos la labor de poner el cimiento hasta que oscureció. Ahora sí, le expresé, podemos hablar. Después de escucharme atentamente, Avelino me respondió: No, Tata, no te hemos abandonado a tu suerte. Desde todos los puntos de esta pampa aparentemente desierta miles de nosotros te contemplamos con admiración. Ya saldremos a ayudarte, ten paciencia. Como me dices, sabemos que estás pisando barro, que tus manos ya están encallecidas, que trabajas desde las 5 de la mañana hasta que muere el día. Todos lo sabemos, nada se nos ha pasado desapercibido. Desde los riscos de la montaña, de todas partes, desde nuestras chujias te observamos. Ten paciencia, Tata. Muy pronto las indiadas de esta tierra sagrada llegarán hasta ti. Se levantarán la pampa y las montañas y como un solo hombre la comunidad íntegra estará a tu lado para cumplir su deber y dar de sí todo lo que corresponde. Desde luego, yo vendré desde mañana con mi mujer y mi hijita. Mientras hablaba, nos envolvió la noche con su negro manto y el viento del Illampu empezó a azotarnos con furor. Ziñani cumplió lo prometido. Acudía al trabajo con toda su familia y 2 burritos para el traslado de materiales.
En el simpático grupo estaba Tomecite, una pequeñuela de grandes y azorados ojos, hija de Abelino y que, según veremos, hizo también historia. 4. Esfuerzo y trabajo, fundamentos de nuestra pedagogía. Nuestro horario de trabajo no era ciertamente como para dedicarse al ocio, todo lo contrario. Desde las 5 de la mañana empezábamos a acumular arena para las labores del día, transportándola desde 1,5 kilómetros en las 2 carretillas. Una a cargo de Miranda y del director y la otra llevada por de la Riva y un yocaya apodado el Queyuguaba, el niño amarillo, que se empeñaba en asistir a esa hora para ayudarnos. El más fuerte sostenía y empujaba la carretilla cargada hasta más no poder, y el otro hacía tracción mediante un lazo. El albañil estaba exceptuado de este sobretiempo. Desde las 8 hasta que oscurecía, todos permanecíamos en nuestros respectivos puntos de trabajo, convertido el director en ayudante del albañil Velasco. Bien sé que tal relato hará sonreír a más de uno. Pero compréndase la tremenda indigencia con que estábamos empezando la obra. No había más remedio que trabajar así. Los indios que al principio me miraban con recelo, empezaron a cobrar confianza poco a poco. Cuando vieron que el profesor convivía con ellos, que se alimentaba de sus propios alimentos, que comía en una chua, plato de barro, que dormía en un pollo cubierto con un jergón indígena, que, en suma, era uno de ellos. Fueron cediendo con esa cautela que les es propia ante el temor de ser nuevamente engañados. Primero asomó 1, luego 10, y finalmente 100, 200 y 300. Ciñani había realizado la más eficaz propaganda, de casa en casa, para avisar a los indios que el profesor no era como los otros y que había razones para confiar en él, porque trabajaba como un indio, prenda de su honrado propósito. De esa manera, los cimientos avanzaron rápidamente. Como siempre, Ciñani era el primero en acudir, a las 5 de la mañana, para extraer bloques de piedra y trasladarlos del cerro con sus 2 burritos. Triunfaba así la constancia o terquedad del director, cuyo esfuerzo tesonero no parecía en vano. Los primeros materiales para mover los talleres de carpintería y cerrajería fueron adquiridos con nuestro propio peculio, pero luego se nos presentaron los problemas. Necesitábamos cemento para los cimientos, madera para los dinteles, tirantes, techumbres, puertas, ventanas, pupitres y mesas, fierro para fabricar catres, sillas y otros enseres y útiles. Para tales finalidades se habían instalado los talleres. Sin embargo, el gobierno no había dado un centavo para esos gastos. ¿Qué hacer en tales circunstancias? Dejé organizado el trabajo a cargo de Ciñani y Mariano Ramos, y de los jefes de taller, trasladándome a La Paz para ver cómo me las arreglaba. Me había hecho el propósito de no volver a Barizata si no era con un cargamento de los materiales de construcción requeridos y de las herramientas necesarias para dotar a los 2 talleres siquiera fuese en forma modesta. Con este objetivo me dirigí a todas las barracas y ferreterías de la ciudad, para que atendieran el pedido que formulaba, a cargo del Ministerio de Instrucción. Mis gestiones no tuvieron resultado alguno. Nadie otorgaba crédito y todas las puertas se me cerraban. Ni siquiera pude obtener la ayuda de las reparticiones del Estado y de hombres de negocios a quienes me dirigí. Cuando ya desesperaba del éxito, fui a dar por casualidad a un gran depósito donde había todos los materiales y herramientas que con tanta urgencia necesitaba. Pertenecían a una empresa minera de Corocoro, que los había puesto en venta a precios sumamente bajos. Fui atendido por un ingenuo español, al que le brillaron los ojos sin poder disimular su satisfacción al examinar mi pedido, aceptando hacer la entrega inmediata de todo. Pero aquí se presentó otra gravísima dificultad. No tenía ningún vehículo para trasladar el cargamento, el cual debía ser retirado en el acto, so pena de que el vendedor se diera cuenta de que, además de la tradicional insolvencia estatal, en este caso la adquisición no tenía respaldo alguno si la escuela de Barizata ni siquiera figuraba en el presupuesto. Acudí a la Intendencia de Guerra, al Ministerio de Guerra, al de Gobierno, a la Prefectura y otras entidades. Ninguna pudo atender mi solicitud, y sin duda, ni se dieron cuenta de mi angustiosa situación. Pero me salvó un hermano mío, Arturo Pérez, años más tarde duramente atacado y difamado por la sociedad rural boliviana. Fue él quien me proporcionó, por cierto gratuitamente, 2 camiones con los que pude recoger todo el material. Teníamos 10 toneladas de cemento, grandes cantidades de madera, fierro, alambre tejido, carretillas, picos, palas, 2 o 3 yunques, carbón de piedra,
etc., por suerte no había sido parco al formular el pedido. Y con semejante tesoro me fui a Barizata. La llegada de tanto material de construcción fue un acontecimiento extraordinario en la comunidad y contribuyó a levantar definitivamente el espíritu de los indios y a ganar su confianza de una vez por todas. Hasta los indecisos se plegaron entusiastamente a nuestra causa. Tal cosa sucedía el 20 de septiembre de 1931. En 50 días habíamos ganado 2 grandes batallas en la guerra implacable que iniciábamos contra la ignorancia y el feudo. La primera fue lograda, más que por la persuasión, por la fe y la perseverancia, por el ejemplo personal, por el trabajo rudo, por el esfuerzo cotidiano, por el amor a una causa. Así ganamos el espíritu del indio y lo incorporamos a la tarea de su propia redención. 5. Al margen de la legalidad. La segunda batalla de afirmación, que consagraría nuestros esfuerzos consolidando la primera conquista, la ganamos por medios que he de confesar no fueron del todo legales. Pero nunca como ahora, el fin justificaba los medios. Se trataba, nada menos, que de levantar a un pueblo de su postración para conducirlo a la libertad y al progreso. Han pasado 30 años y ya podemos declarar que nuestra acción constructiva comenzó al margen de la legalidad, como que era eminentemente revolucionaria en su contenido. No podía ser de otro modo. Si hubiéramos esperado que nos entregaran legalmente las tierras que necesitaba la escuela, o que los materiales nos fueran entregados por las consabidas vías burocráticas, estoy cierto de que no hubiera existido Barizata ni los demás núcleos de educación indigenal, no solo en Bolivia, sino también en el Perú, Ecuador y Guatemala, a donde irradió nuestra actividad, ni se hubiera forjado esa tremenda corriente de opinión en torno al problema del indio en todo el ámbito, nacional y americano. Pero así comenzamos, y de esa manera se inició la desde entonces interminable controversia doctrinal respecto al indígena americano, llevando la discusión a un plano de primera categoría y obligando a la realización periódica de congresos indigenistas mediante los cuales se trata de realizar una política uniforme para la incorporación del indio a las nacionalidades del continente. Por otra parte, si digo al margen de la legalidad es porque Barizata, desde un comienzo, se situó en contra del orden de cosas existente, o más bien, porque todos los organismos representativos de la feudalidad vieron en ella una actitud atentatoria contra las leyes que determinan la subsistencia de sus privilegios. Al comenzar nuestros trabajos no disponíamos de un palmo de tierra ni del sitio estrictamente necesario para construir el edificio. Cavamos los cimientos en una propiedad particular dispuestos a arrostrar todas las consecuencias, y en los días en que no teníamos ningún respaldo, ni siquiera el de las indiadas circundantes, pues, como hemos visto, los campesinos se nos mostraban en esos momentos tan huraños como con las autoridades de Achacachi, nos ubicamos sin más ni más de pura prepotencia, en el lugar de la obra, y del mismo modo tomamos el terreno necesario, abrimos los cimientos, derribamos muros y principiamos a construir haciendo uso de los materiales del lugar. En cuanto al español de Marras, confieso que ignoro cómo se las habría arreglado para cobrar su cuenta al ministerio. Una propietaria de Achacachi me escribía al respecto una carta que no me resisto a transcribir. Dice así: Achacachi, agosto de 2026 de 1931. Señor, he tenido noticia de una manera casual que UD está haciendo trabajos en mi canchón, pues es muy extraño que una persona sensata como le creía cometa tal abuso mucho más que el señor subprefecto lo notificó a UD no tocar mis terrenos. Por consiguiente no extrañará que lo acuse a UD ante los superiores así como ante los tribunales ordinarios, porque UD no tiene derecho de cometer tales abusos, y queriendo sublevar a mis indios se va a apoderar de lo ajeno. Debe saber que poseo cualquier pedazo con perfecto derecho, no como han engañado a mis colonos a desconocerme. Sabe UD que la justicia tarda pero llega contra los abusivos, sabrá cómo responder por los perjuicios que me ocasiona, y si no suspende los trabajos en mis terrenos tomaré cuanta medida pueda contra UD. No por ganar sueldo ha de quitar el trabajo de una mujer. Mi propiedad cuesta 30.000 bolivianos y sabré cómo responder. Su acta primitiva V. De Riveros 8. En el momento de recibir la anterior comunicación ignoraba a quién pertenecía el terreno reclamado. Ubiqué ahí la escuela y se puso la piedra fundamental por lo estratégico del lugar, sobre el camino a Sorata, resguardado por la montaña, con buenas tierras de regadío y agua potable de las vertientes, en el corazón de la comunidad, etc.
El lugar era magnífico y resolví quedarme, sobre todo para mantener la moral del indio, pues mi traslado a otro sitio, de acuerdo al deseo expresado más tarde por la propietaria, hubiera causado suspicacias y recelos que hubieran dado al traste con los esfuerzos realizados. Prefería atenerme a las consecuencias y no cedí. Las amenazas se cumplieron prontamente. La primera denuncia fue dirigida al ministro de Educación, y en vista de su poco resultado, se la elevó al propio presidente de la República, el cual, con todo y ser un mandatario legalista, permitió que la escuela se levantara al margen de los procedimientos legales. No hizo, pues, ningún caso de la denuncia. Este presidente era el doctor Salamanca, a quien debemos agradecerle el gesto. Después, las denuncias llovieron a la prefectura, a las autoridades de Achacachi, etc., concluyendo por iniciarse en contra mía varios juicios criminales. Habiéndome aconsejado un abogado mío que no me dejara notificar, vivía prácticamente a salto de mata. Para viajar a La Paz me veía obligado a no pisar Achacachi, punto obligado de tránsito, y dando un rodeo a pie. Esperaba el camión al otro lado del pueblo, y lo mismo cuando volvía. Así podía eludir a la justicia que me tenía en acecho. Cuando me encontraba en la escuela, vigías indios atalayaban los caminos para que escurriese el bulto si algún diligenciero me buscara. De ese modo me salvé muchas veces de ser notificado. Mi táctica defensiva consistía en acelerar la obra. Una vez levantada, les decía a los indios, ya nadie podría destruirla. Apresurémonos lo más que se pueda para realizar este esfuerzo que tendrá la virtud de ponernos a salvo de una acción que pudiera detener la ejecución de nuestros ideales. Los indios se dieron perfecta cuenta de la situación y redoblaron sus energías en el trabajo. Había que levantar aquella estructura cuanto antes. Ella sería nuestro amparo contra la adversidad. Estaba destinada a ser el faro que iluminara los entendimientos y el hogar que acogiera a los indios oprimidos por la esclavitud y la servidumbre. Ese era el tono con que se hablaba a los indios, aunque estas frases dichas en aymara adquieren robustas tonalidades, sobre todo cuando son los propios indios quienes las pronuncian. Pero a su conjuro, el trabajo avanzaba prodigiosamente. Era una colmena humana donde no menos de 400 personas entre hombres, mujeres y niños desplegaban nunca vista actividad. Los indios asistían al trabajo portando sus propias herramientas y animales para el transporte de piedra, arena, cascajo y otros materiales. Infinidad de grupos familiares integrados por padres, hijos, parientes y allegados apisonaban el barro para los adobes, otros se dedicaban a cavar cimientos, otros ayudaban a los albañiles, etc. Nunca en Bolivia ha debido producirse un caso igual en que el indio asistiera al trabajo con tanto entusiasmo como interés. Parece que la persecución de que era objeto el director, identificado con su causa, sirvió para impulsar a la colectividad para que pusiera el mayor ímpetu en la construcción. Todos reclamaban para sí el honor de que sus nombres figuraran en el libro de contribuyentes de la obra. Hubiera sido una ignominia estar ausente de sus páginas. 9. Indudablemente, y como más tarde se hizo evidente, el indio de Barizata aceptó colaborar con tantas energías porque vio en la obra del director un verdadero instrumento de liberación en el que era relativamente secundaria la cuestión de la letra. Más allá de la simple alfabetización, el indio barizateño acabó por ver en la escuela que se levantaba el símbolo redentor por excelencia, y de ahí el nombre de Taica, madre, con que solían designarla. Habíamos ganado totalmente al indio. El tata, o sea, el director, era para estas gentes buenas y sencillas algo así como un ser sobrehumano. Su palabra era escuchada con cariño y profundo respeto. El tata ha dicho que se haga, y bien, hay que hacerlo, decían. Estaban convencidos de que jamás los engañaría. Creo que no defraudé la fe que pusieron en mí, como ellos no defraudaron la mía. Estaban seguros de que era posible cualquier cosa que él afirmase, y que además siempre procedía con justicia. Se había calado muy hondo en el espíritu indio. Todo lo que quedare por hacer ya era incuestionablemente más fácil. No obstante, el director vivía torturado por la angustia que le ocasionaban los cotidianos abusos de las autoridades en contra de los indios, exacciones, multas, encarcelamientos, arrestos policiarios, flagelamientos, despojo, etc. Era una situación exasperante, y tanto más dura cuanto que era impotente para ponerle atajo. Constantemente iba al pueblo, ya las famosas notificaciones habían sido abandonadas a reclamar por la libertad
de los detenidos o para la reparación de los abusos y escarnios que sufrían los campesinos. Algunas veces lograba su objetivo. Volvía a pie. En los primeros días no teníamos movilidad alguna, solo en la inmensidad de la pampa, venciendo a buen paso los 12 kilómetros que mediaban entre Barizata y Achacachi. Varios años después, Alfredo Guillén Pinto me refirió un hecho que yo ignoraba por completo. Siñani y otros amautas, me dijo, me visitaron en Caquiaviri, y entre otras cosas, me refirieron que, cuando ibas a Achacachi para defender a los indios, la comunidad destacaba de antemano 10 hombres para que cuidaran de ti, sin que lo supieras. Los comisionados seguían tus movimientos y se informaban sobre el resultado de tus gestiones, y retornaban siempre vigilándote. Al preguntarle por qué razón procedían así, Guillén Pinto me respondió, porque te disgustaba ir acompañado cuando tenías que enfrentarte a las autoridades. Ya he dicho que en gran parte, esta historia es autobiográfica. No vacilaré, por ello, en referirme a estos hechos, que por muy personales que parezcan, pertenecen todos ellos al proceso que se llevaba a cabo en Barizata.